Cordial saludo para todos. Primero que todo, quiero agradecer al 11º Encuentro Internacional sobre la Enseñanza del Cálculo, Ciencias y Matemáticas por permitirme participar en tan importante evento. También agradecerle al público en general por escucharme en este momento. Mi ponencia se llama La influencia de la emoción en la enseñanza de la matemática, un caso en el aprendizaje del número complejo. En particular, esto es un reporte de investigación, ya que la investigación está en proceso y todavía no se tienen los resultados, pero a continuación se desarrolla una descripción del enfoque y hasta dónde se ha trabajado hasta el momento. Cuando hablamos de emociones, varios autores nos ofrecen diferentes significados sobre este concepto. Podemos encontrar como Martha Nussbaum nos dice que las emociones son un paisaje de nuestro pensamiento, como también perciben el mundo desde el punto de vista del sujeto, trasladando los acontecimientos a la noción de lo que posee valor o importancia de carácter personal. O también podemos encontrar otra definición que nos brinda Vygotsky sobre las emociones, que nos dice que son entidades, sustancias, fuerzas, demonios que se apoderan del hombre y determinan en él manifestaciones físicas y mentales. Cuando hablamos de emociones, varios autores nos ofrecen diferentes significados sobre este concepto. Podemos encontrar como Martha Nussbaum nos dice que las emociones son un paisaje de nuestro pensamiento, como también perciben el mundo desde el punto de vista del sujeto, trasladando los acontecimientos a la noción de lo que posee valor o importancia de carácter personal. O también podemos encontrar otra definición que nos brinda Vygotsky sobre las emociones, que nos dice que son entidades, sustancias, fuerzas, demonios que se apoderan del hombre y determinan en él manifestaciones físicas y mentales. Entonces, como introducción, podemos decir que la presente propuesta pretende indagar sobre los diferentes factores emocionales que inciden en los estudiantes que se encuentran cursando la carrera de Ingeniería y la asignatura de Matemáticas 1 en la Universidad Tecnológica de Pereira, pero específicamente en un tema en especial, que es el concepto de número complejo. La emoción, relacionándola con el aprendizaje del número complejo, constituye sentimientos que pueden lograr generar motivación en una actividad, o por el contrario pueden surgir desmotivación y mucha frustración. Por esta razón, se considera muy necesario analizar los diferentes sentimientos que se generan a la hora de comprender el concepto de número complejo, siendo así la emoción como un factor constituyente para el aprendizaje de este tema. El número complejo es un tema que se estudia en el curso de Matemáticas 1 y es necesario que cuando se estudie ya se haga mucho énfasis que es una extensión de los números reales. Entonces, puede despertar, como les decía anteriormente, diferentes sentimientos en los estudiantes cuando perciben la forma que tiene el número complejo, ya que no es muy similar a los anteriores conjuntos numéricos. Por esta razón, la pregunta de investigación es: ¿cuál es la influencia que tiene la inteligencia emocional para lograr una comprensión en el aprendizaje del concepto de número complejo en el curso de Matemáticas 1 con estudiantes de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Pereira? En cuanto a la introducción, podemos decir que la presente propuesta pretende indagar sobre los diferentes factores emocionales que inciden o que influyen en los estudiantes que se encuentran en la carrera de Ingeniería en el curso de Matemáticas 1 de la Universidad Tecnológica de Pereira.
a la hora de enfrentarse al concepto de número complejo. Podemos decir que la emoción en el ser humano constituye sentimientos que pueden lograr generar motivación o por el contrario pueden surgir desmotivación, pueden hacer sentir sentimientos de tristeza, de miedo. Entonces, por esta razón, se quiere analizar qué emociones se despiertan cuando se genera esos espacios para estudiar el concepto de número complejo. Teniendo en cuenta que el número complejo es un tema que se estudia en el curso de Matemáticas 1 y se trata de desarrollar después que se ha visto los números reales. Entonces, cuando los estudiantes han desarrollado ya un concepto de los números reales y se enfrentan al número complejo y a la forma que tiene el número complejo, ha resultado un poco traumático el asimilar y el comprender este concepto. Como objetivo general se tiene realizar una caracterización de los factores emocionales en el abordaje del concepto de número complejo en el curso de Matemáticas 1 con estudiantes de la Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Pereira. Como objetivos específicos se ha planteado inicialmente realizar la selección de la muestra de estudio que contribuye a realizar la caracterización de los factores emocionales, teniendo en cuenta el concepto de número complejo. También se pretende diseñar y aplicar pruebas diagnósticas relacionadas con la inteligencia emocional, logrando detectar el grado de autoconocimiento, autocontrol, automotivación, reconocimiento de emociones ajenas y relaciones interpersonales que puedan tener los estudiantes para abordar el tema del número complejo. Y finalmente, como objetivo específico, tenemos realizar análisis de contenido mediante la técnica que proporciona la teoría fundamentada. Es importante que se realice un análisis de contenido, ya que por ser una investigación cualitativa, posee gran cantidad de información, de observaciones que se han realizado, de información escrita, y la teoría fundamentada nos brinda herramientas que nos pueden ayudar a analizar los datos. En cuanto a los objetivos, se tiene un objetivo general y 3 específicos. El general hace referencia a realizar una caracterización de los factores emocionales en el abordaje del concepto de los números complejos en el curso de Matemáticas 1 con estudiantes de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Pereira. Como objetivos específicos, se tienen 3 momentos muy importantes durante el desarrollo del trabajo de investigación. El primero es realizar una selección de la muestra de estudio que contribuye a realizar la caracterización de los factores emocionales en el abordaje del número complejo. Posteriormente, se van a diseñar y aplicar pruebas diagnósticas relacionadas con la inteligencia emocional, logrando detectar el grado de autoconocimiento, autocontrol, automotivación, reconocimiento de emociones y relaciones interpersonales que pueden tener los estudiantes y de una u otra forma pueden influir para que se pueda dar una emoción en el proceso de aprendizaje del número complejo. Finalmente, con la información recolectada, se pretende aplicar o asumir la teoría que nos da la teoría fundamentada para que con estas bases teóricas se pueda hacer un análisis. En el desarrollo del marco de la investigación se tienen los aportes que la doctora Inés María Gómez Chacón realiza sobre trabajos de investigación relacionados con la matemática emocional. La doctora Chacón tiene muy en cuenta conceptos claves como el dominio afectivo, ya que influye en la actitud en el desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes. También tiene muy en cuenta conceptos como las creencias, gustos y preferencias, emociones, sentimientos y valores
que pueden influir de una u otra forma para que se dé un alcance en el objetivo de aprendizaje. También se tiene en cuenta como marco teórico los aportes que realizó Argand, ya que Argand nos habla a nivel de matemáticas del número complejo e inicia sus aportes con el número imaginario. Debe notarse que Argand ubica dentro de los números imaginarios a los negativos, así como también a las raíces cuadradas de negativos. Por las diferentes apreciaciones que realiza Argand sobre el número complejo, se puede decir que tenía algo de similitud con los aportes de Euclides. El número negativo es el mismo número positivo en su dimensión, solo que tiene una dirección contraria, así como números son iguales. En el desarrollo del marco de la investigación se tienen los aportes que la doctora Inés María Gómez Chacón realiza sobre trabajos de investigación relacionados con la matemática emocional. La doctora Chacón tiene muy en cuenta conceptos claves como el dominio afectivo, ya que influye en la actitud en el desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes. También tiene muy en cuenta conceptos como las creencias, gustos y preferencias, emociones, sentimientos y valores que pueden influir de una u otra forma para que se dé un alcance en el objetivo de aprendizaje. También se tiene en cuenta como marco teórico los aportes que realizó Argand, ya que Argand nos habla a nivel de matemáticas del número complejo e inicia sus aportes con el número imaginario. Debe notarse que Argand ubica dentro de los números imaginarios a los negativos, así como también a las raíces cuadradas de negativos. Por las diferentes apreciaciones que realiza Argand sobre el número complejo, se puede decir que tenía algo de similitud con los aportes de Euclides. El número negativo es el mismo número positivo en su dimensión, solo que tiene una dirección contraria, así como números son iguales. Aristóteles brinda una mirada teórica bastante fuerte para el trabajo, ya que las emociones en Aristóteles se interpretan en sus diferentes escritos, como la retórica, como la poética, como Nicómaco. En los diferentes textos de Aristóteles se puede observar cómo él define y describe las emociones, ¿ya? Entonces se puede interpretar su pensamiento en torno a una idea fundamental. De acuerdo con las emociones, menciona que los seres humanos somos susceptibles de impresionarnos y debido a estos estados nos volvemos volubles y se puede cambiar lo relativo a los juicios. Y con este concepto de los juicios también podemos retomar algunos apuntes que Martha Nussbaum habla sobre lo que es las emociones, que menciona que tienen un valor de juicio a la hora de tomar ciertas determinaciones, ciertas decisiones en la vida. En cuanto a las creencias, también es un concepto clave para el desarrollo del proyecto y se puede decir que cuando hablamos de las creencias es un factor determinante, ya que cumple un papel importante para el desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes, ya que llegan al salón de clase con expectativas, experiencias para compartir o, por qué no, también buscar relaciones de sus ideas con los temas de estudio, ¿ya? Con lo que se va a ver en la clase. Entonces, se hace imposible no tener en cuenta cada una de estas expresiones, sentimientos con los que los estudiantes llegan al salón de clase. En los diferentes escritos de Aristóteles se menciona mucho lo que es el concepto de emociones y el concepto de pasiones. Entonces es importante como argumentar un poco si es lo mismo o por el contrario es diferente esos dos conceptos.
Aristóteles en sus escritos a veces toma el concepto de emociones y otras veces toma el concepto de pasiones. Para Aristóteles pueden ser valoradas igual, ya emociones y pasiones, para él la toma estos dos conceptos igual. Y como les decía, pueden ser valoradas a partir de la racionalidad, no pueden ser calificadas por algo verdadero o falso. Cuando se refiere a la racionalidad, hace énfasis en que deben cumplir ciertos requisitos, ¿ya? Son adecuados a los objetos y a las situaciones que las provocan, las emociones o las pasiones, y también son proporcionadas respecto a sus objetos intencionales o sus causas, en grado, intensidad, duración. También son experimentadas del modo apropiado y están orientadas a fines o bienes normativamente apropiados. En cuanto a la metodología, se puede mencionar que el enfoque que se va a desarrollar en el trabajo de investigación se tendrá en cuenta un enfoque cualitativo, ya que mediante la observación se puede detectar los diferentes pensamientos, concepciones o ideas que tienen las personas acerca de un tema en particular. Y en este caso, pues va a ser el tema del número complejo. Como también se pueden realizar descripciones de la realidad y vivencias de una población en particular. Entre los instrumentos de recolección de información se aplicarán o se han aplicado ya algunos, como la observación participante, observación directa no participante. Se han realizado videos, entrevistas personales, incluyendo también entrevistas por internet. Se analizan documentos, material audiovisual, algunas pruebas diagnósticas. También se analizan diferentes ejercicios que han realizado los estudiantes por escrito. En cuanto al diseño de la investigación, esta se refiere al abordaje en general que se hace en el proceso de investigación. En este caso en particular, se va a tener en cuenta las recomendaciones que brinda el estudio de casos. En el presente trabajo, el fenómeno estudiado se tendrá en cuenta que son las emociones, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que ellas se generan en los estudiantes en el primer semestre que se está analizando, en particular las emociones en el número complejo. Entonces, hay que estar muy atentos a estas emociones que se generan cuando se realizan explicaciones, cuando se les invita a que desarrollen ejercicios, cuando los mismos estudiantes exponen ideas, cuando asisten a las monitorías, o sea, cuando se pueda percibir que ellos brinden una opinión en particular en cuanto a lo que se está trabajando, el número complejo. Ellos son estudiantes entre los 16 y 20 años de edad, de ingeniería, y es en particular en el curso de Matemáticas 1, como se ha venido diciendo. Bueno, en este punto de los análisis de los resultados sin conclusiones, no podemos decir que ya en este momento tengamos unos resultados, sino que también por la exigencia del formato debemos tener en cuenta como este punto. Entonces, más bien quiero compartirles aquí en este punto de la diapositiva que en cuanto al análisis de los resultados, en lo que hemos podido recoger de información, porque se alcanzó a recoger una información cuando estábamos presencialmente, entonces se verificaron varias hipótesis, ¿ya? Donde se observa que los estudiantes al inicio de los diferentes cursos de Matemáticas 1 presentan como una actitud nerviosa, una actitud prevenida, angustiados y con muchos nervios de enfrentarse a la diversidad de temas. Cuando llegan al punto del número complejo, hay como cierto vacío, como cierta indiferencia, como prevenidos, igualmente como cada uno de los temas, pero a nivel general, en los datos que se han alcanzado a recoger,
se ha percibido como esta actitud. Entonces, debido a esta actitud que se ha podido analizar hasta el momento, faltan otros insumos que se han recogido ahorita en este confinamiento. La idea es realizar una propuesta, una secuencia didáctica llamada emoción y cognición para el aprendizaje del número complejo. La idea no solamente es detectar cuáles son esos factores emocionales que influyen, sino que también tenerlos en cuenta para plantear una propuesta didáctica que no se aleje, sino que vaya muy de la mano la cognición y la emoción, no separarlas. Hay algo muy cierto, que cuando el proceso de enseñanza se da solamente un formalismo en la explicación del objeto matemático, los estudiantes pierden el sentido del tema y se desconectan por completo de la clase. Más bien reaccionan con situaciones emocionales que los toque, que les llegue, y esas actividades didácticas en algunas ocasiones puede tocar fibras. Entonces, esa es una como de las posibilidades que se tienen en cuenta para poder postular una secuencia didáctica donde la emoción y cognición vayan de la mano. Estas son algunas referencias bibliográficas que se han tenido en cuenta.